territorio, no es con ni para, ¿ya? Sino que un poco anteceder esa naturaleza a esa arquitectura y que la arquitectura finalmente esté al servicio de esa naturaleza. Mirar muy bien el territorio, observarlo con mucha humildad, yo te diría, y con mucha sensibilidad, transforman a la naturaleza como una herramienta de sanación, no solo por esta base que uno tiene, sino que de verdad se transforma en un espacio terapéutico. Cada hospital o centro de salud cuente con un jardín sanador diseñado específicamente con estas características. ¿Qué significa la biomímesis? Es una ciencia que entrega o que busca soluciones a los problemas humanos en respuestas que ya dio la naturaleza. Nace desde este arquitecto natural que es el Siete Colores, que junto a otras aves también diseña sus nidos de una manera muy ingeniosa. Tomamos esa base y diseñamos esta estructura. Un humedal urbano no es solo el hábitat de ave y un paisaje bonito de visitar, es también un proveedor de agua potable, y por eso las comunidades ancestrales se emplazaban alrededor de estos territorios. La arquitectura tiene no todas las respuestas, pero sí tiene una voz que decir en esos problemas climáticos que estamos ambientando. Hoy estamos con un tremendo invitado y yo creo que esta conversación probablemente va a ser inspiradora para mucha gente. Arquitecto de la Universidad Católica de Chile y actualmente director de proyectos de la Fundación Cosmos, donde realiza la coordinación general de los proyectos, el diseño de la infraestructura y el apoyo a la dirección ejecutiva. Felipe Correa, bienvenido al podcast. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Muy contento de estar acá. Buenísimo. Primero, para ir comenzando, ¿cómo fue el proceso, tu evolución hasta ser arquitecto, estudiar arquitectura y hoy dedicarte a algo que tiene mucho propósito, que después lo vamos a ir detallando? Sí, mira, ha sido un proceso bien bonito. Yo siento, y el otro día, de hecho, estaba con mis padres y ellos recordaban, hablando un poco de las carreras y todo eso, que yo tenía la película bien clara. Yo no vengo de una familia de arquitectos, pero claro, siempre tenía el tema artístico bien metido. Me gustaba mucho dibujar de chico. Y, y siempre cuando me hablaron de la carrera, desde muy chico tenía claro que quería ser arquitecto. Y yo creo que no tenía idea lo que hacían los arquitectos, o creía que lo que hacían los arquitectos era dibujar y construir casas. O sea, lo más básico que uno podría pensar. Nada, entré a estudiar arquitectura en la Católica y fue un proceso bonito porque uno se pega unas aterrizadas bastante grandes cuando no tienes esa base de arquitecto en la universidad. Los primeros años, a ti también te ha pasado, Rodrigo, son bien conceptuales, Sí. bien etéreos, Mm. y claro, es difícil darle forma a la luz y la sombra, que es lo que te piden los profes. Entonces, fue un proceso interesante y que fui descubriéndolo también en ese proceso. Tuve muy buenos profesores en la universidad, un grupo de compañeros también bien Mateo, que te desafiaba también a ir mejorando. Y nada, me pasó que siempre he ido como confirmando la buena decisión que fue estudiar arquitectura, seguir esta carrera. Que yo te diría que en esos primeros años durante la universidad y en los primeros años del ejercicio de la profesión, no estuvo tan cercana a la naturaleza, y ahí también hay un proceso bonito. No es que yo siempre estuve asociado al territorio y a la naturaleza en mi formación. Me pasó que en la universidad, por ejemplo, todavía no estaba. Yo estudié, claro, principios del 2000, entonces todavía no era tan bullante el tema del paisajismo como es hoy día. El mapa de la Católica, no sé ni siquiera si existía, o si existía no era como el que la mitad más uno elegía. Todos se iban por o magíster de arquitectura o de urbanismo. Y me tocó también, curiosamente,
que justo a mi nivel de compañero, no nos tocó cursos prácticos de urbanismo. ¿Cachai? Entonces, siempre estuvimos con esa arquitectura más del objeto, el edificio, la casa, el mobiliario, pero el pensar a una escala mayor no lo tuvimos. Yo te diría que, claro, ha sido un desafío en estos años cómo ir también teniendo esa aproximación. Estuve en dos estudios de arquitectura que tienen una vocación bien interesante con el territorio. Yo trabajé con Lucho Izquierdo y la Antena Lehmann en mis primeros años, que fueron una tremenda escuela desde el rigor, la pulcritud, la elegancia, lo estético, además de lo funcional de la arquitectura. Y también trabajé con la Mariana Valse, que también es una arquitecta bien destacada. Y en ambos casos, claro, es una arquitectura que uno dice está muy arraigada a los territorios, pero siguen siendo objetos arquitectónicos, ¿ya? Siguen siendo bloques, edificios, ¿ya? No hay quizás esa fusión con los territorios que es hoy día un poco lo que dio en la práctica más con Cosmos. Em, pero venía también desde la escuela con esto que yo te contaba antes de haber conocido el Humedal del Maipo a través de una práctica municipal que hice en ese minuto, donde la directora de obra me pidió planificar un centro de interpretación en el Humedal del Maipo que se estaba concibiendo desde la municipalidad como un espacio de conservación. Y lo interesante es que, claro, en ese minuto, sin ese contexto como territorial, yo lo pensé como un objeto arquitectónico que yo lo podía tomar y situar en cualquier parte y seguía siendo un bonito objeto, pero quizás no estaba tan enraizado a ese territorio porque seguía pensando desde la lógica del proyecto como ensimismado, no arraigado, ¿ya? Em, y bueno, fui llegando a la fundación, y ahí lo podemos conversar también, pero claro, en la fundación tuve ese aterrizaje de decir, esto es desde el territorio, no es con ni para, ¿ya? Sino que un poco anteceder esa naturaleza a esa arquitectura y que la arquitectura finalmente esté al servicio de esa naturaleza. Entonces ha sido como ese proceso más largo, no tan Directo. incipiente desde el principio, ¿ya? Ahora, ¿sentiste que esa conexión o entender por qué la arquitectura debe nacer desde el territorio fue por, o sea, lo que me comentaba recién, la práctica, pero también has tenido como experiencias propias, no sé, de algún hobby o derechamente sentías que la naturaleza te hacía bien y, Sí, qué rico como que tu trabajo vincularlo a eso? sí, absolutamente. O sea, en temas personales siempre he sido una persona que ha estado muy ligada a la naturaleza. Me encanta la vida al aire libre, el deporte, subir cerros, estar en contacto con la costa. O sea, en el ámbito personal eso lo tenía como súper pulido y seguramente eso me hizo que este tránsito de esta arquitectura más formal a una arquitectura más territorial fuera más natural también, porque venía con esa carga personal. Pero como te digo, creo que no fue de formación, sino que fue de aprendizaje en el camino, con la experiencia de esos proyectos. Recién nombraste la Fundación Cosmos, y donde trabaja ahora, y fue como donde llegaste y te hizo sentido muchas cosas. Primero, por la gente que nos está escuchando, que yo creo que hay varias que también conoce la fundación, otros no. ¿Cómo nace la fundación y cuál es el fin de la fundación? ¿A qué se dedica? Sí, bueno, yo llegué a la fundación en sus primeros años, en sus primeros, soy de hecho de los miembros iniciales de la fundación. Nace con yo creo que nace con una pregunta o una búsqueda de una solución a una problemática que era la visión de las comunidades cada vez más
alejadas de sus territorios, ¿ya? No alejadas físicamente, porque las comunidades siguen viviendo ahí, pero con prácticas que las distanciaban de esos territorios, prácticas que tenían que ver más con este, esta naturaleza que me presta servicios a mí, que me es productiva o provechosa, pero para mis beneficios, no para los beneficios de un todo. Y eso, de alguna manera, esa desconexión es la que nosotros decimos ha sido parte de las razones de por qué hoy día estamos enfrentados a crisis climáticas, crisis de contaminación, de pérdida de biodiversidad súper importante. Y de alguna manera la fundación dice, si volvemos a generar un cambio cultural que reconecta a esas comunidades que han estado siempre vinculadas a sus territorios, o sea, las comunidades ancestrales, eh, no solo los temas productivos, sino que los temas sociales, recreacionales, eran con la naturaleza. Los temas incluso de bienestar, lo vamos a hablar más adelante, pero los temas de sanación venían desde la naturaleza. Em, entonces, ¿cómo poder potenciar ese vínculo? Y ahí yo creo que hay múltiples herramientas y nosotros la herramienta que hemos tomado como base ha sido la de la planificación y la de la arquitectura como basada en la naturaleza, porque creemos que que es una herramienta potente que transforma física y espacialmente los territorios y les da acceso. Nosotros muchas veces hemos visto, hemos entendido y así también lo vemos en los medios de comunicación, la conservación un poquito como una limitante. Un poco este terreno se conserva desde su inaccesibilidad. Y nosotros creemos lo contrario, creemos que el acercar a las comunidades a esos territorios de naturaleza, poder recibir todo el bienestar que esa conexión genera, es lo que finalmente ayuda a entenderla, a preservarla y a cuidarla para las futuras generaciones. Y creemos que ese acercamiento se debe dar a través de una buena infraestructura que sea pensada desde esos territorios y con esas comunidades. En la fundación leí un enunciado que hablaba que como el objetivo tenía que ver mucho con que la naturaleza permite acercar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente y permite integrarlo a esto y tiene ciertos beneficios. Ahora, ¿cómo uno como arquitecto consigue esto y como esta cierta visión la puede transformar en proyectos prácticos? ¿Cómo desde esa visión uno podría entender cuáles son los lineamientos que uno debería tratar de enfocarse? Ujú. Sí, bueno, es un pensamiento bastante como holístico el que tú mencionas, porque es mirar a los seres humanos como un todo con esa naturaleza. Y, y los lineamientos yo te diría que tienen que ver primero con sacarse de alguna manera cuando uno se enfrenta a un territorio, sacarse quizás los prejuicios o las preconcepciones que uno tiene de esos lugares y vivirlos. Ahí yo creo que hay un tema bien importante como de primera base de vivir esos contextos, de sentir esos flujos, sentir los vientos, conocer la flora, la fauna, conocer a las comunidades es súper importante. Ya esta no es una arquitectura que se hace solo en un estudio con el lápiz y el papel y el computador. Es una arquitectura que se hace desde esas comunidades, con toda la carga cultural que ellas traen, con todas las vivencias que fueron también heredando de sus ancestros. Y yo te diría que eso es lo primero, mirar muy bien el territorio, observarlo eh, con mucha humildad, yo te diría, y con mucha sensibilidad, y desde ahí construir esos territorios. Hay un caso que es bonito y que un poco para mí marca como el tránsito desde lo que yo venía haciendo hasta la fundación y el camino que hemos ido tomando y que tiene, se enclava de hecho en los primeros años en la fundación,
y que tiene que ver con un encargo que nos hizo la Municipalidad de Santo Domingo, que son propietarios del Parque Río Maipo, del humedal. Ellos tenían un sendero por la duna, ya era un sendero que habían inaugurado el año, no sé, 2013, y que iba desde la duna hasta un mirador que miraba una laguna justo antes del estuario. Ese mirador lo habían construido el año 2003 con el apoyo de la Católica. Y nos pidieron a nosotros en la fundación, a través de un convenio de colaboración que generamos, generar una infraestructura para un cuerpo de guardaparques, que era una idea bastante interesante porque, claro, generaba una figura de protección y una primera estrategia de conservación para ese sitio en una playa que era súper concurrida, etcétera. Y de alguna manera, por la ubicación del sendero y por la ubicación del acceso a esta playa y todo, como que no había mucho que hacer de darle una vuelta donde ubicar esta infraestructura de acceso, esta caseta de guardaparques con un pequeño espacio de interpretación como previo a lo que tú ibas a visitar. Bueno, se diseñó esa infraestructura, se construyó muy bonito el diseño, nada que decir, pero a los 2, 3 meses de inaugurado vinieron unas marejadas inusuales para la época, pero hicieron lo suyo, empezaron a socavar la duna sobre la cual estaba esta infraestructura y finalmente decidimos esto, antes de que la ola se lo lleve, tenemos que sacarlo. ¿Ya? Entonces fue, claro, una experiencia media traumática, pero que nos dijo, aquí un poco la naturaleza tiene sus leyes y esas son las leyes que nosotros tenemos que seguir para diseñar nuestra infraestructura. No podemos hacer quizás las cosas sin análisis previo, sin un tiempo. Yo creo que la arquitectura también eh, inserta en este paisaje requiere de tiempo. Estos encargos urgentes en el territorio no funcionan. Porque está eso, o sea, aquí claramente la naturaleza dijo, esto aquí que me instalaron no va. Y de hecho, bueno, ese sendero que estaba diseñado que no eran pasarelas, era un sendero súper simple, esas mismas marejadas con los años fueron socavando toda esta duna y hoy día ese cordón dunario, que era un ecosistema increíble en todo este borde entre la playa y el humedal, se fue eliminando, ¿ya? Entonces, porque quizás ese mismo sendero tampoco era la solución, o sea, caminar por encima de la duna no, era en sí mismo una súper mala decisión, ¿te fijáis? Entonces, claro, uno va entendiendo los paisajes también a palos. Exacto. En ese mismo sentido, y en algún episodio lo hemos hablado, la importancia en arquitectura de la observación. O sea, Sí. observar, estar consciente del lugar, darse cuenta del entorno, y eso también requiere tiempo. O sea, Mm. tiempo dedicado a la observación. Y otra cosa que me parece clave es escuchar a las personas, escuchar a las comunidades, incluso como darse cuenta de absorber lo máximo, yo creo que del entorno antes de tirar cualquier raya, o sea, como estar empapado del territorio Mm. antes de empezar a proyectar. En ese sentido, lo que tú estás comentando, el tema de los tiempos, ¿cómo ustedes manejan los tiempos, considerando que la esencia del trabajo que ustedes hacen es diseñar desde el territorio, desde la naturaleza? Sí, bueno, nosotros, a ver, tenemos un beneficio en el sentido de los tiempos, que es que nosotros trabajamos de manera colaborativa con las organizaciones con las que hacemos alianzas. No somos de alguna manera un consultor que tiene un tiempo establecido, fechas, plazos, límites, ¿ya? En ese sentido, tampoco eso significa que nos tomemos todo el tiempo del mundo, pero sí nos permite darnos esa pausa o ese espacio necesario para, por un lado, conocer muy bien el territorio, levantar la mayor cantidad de información y adentrarnos muy bien en las comunidades. Muchos de los territorios en los que nosotros trabajamos están fuera de Santiago. La fundación es de Santiago. Tenemos la sede del Parque Humedal Río Maipo con un equipo propio, pero fuera de eso,
nuestra aproximación también es como de foráneos. Entonces, ahí te debe haber pasado a ti, Rodrigo, también de que uno llega como un extranjero a un territorio Claro. y hay que entrar con mucha mesura Sí. con el tema de evitar estas ideas o prejuicios, preconcepciones, es súper importante. Tener el oído muy abierto porque efectivamente yo creo que hoy día, claro, esta exigencia de las participaciones comunitarias en todos los procesos de diseño es muy positiva, pero también ha hecho que al ser exigido sea como un checklist que tú tienes que cumplir. Para nosotros es una pieza fundamental. O sea, de alguna manera lo que sale de las comunidades no es necesariamente que se deba hacer todo, porque eso tampoco es como un clientelismo de decir, ok, Exacto. pídanme lo que necesiten y nosotros se los daremos, ¿ya? Acá hay un entender como esa capa cultural que hay en el territorio, esas necesidades sociales también que son bien importantes, cómo se conjugan también con las necesidades ecológicas, porque hay ahí también una mixtura de lo que demanda la comunidad, pero también lo que demanda el territorio. O sea, nosotros estamos trabajando en territorios que son dinámicos, que son vulnerables, que se han visto afectados durante muchos años, principalmente con la expansión urbana e industrial, y cómo en ese cruce es que nosotros encontramos respuesta y solución a estos proyectos de infraestructura pública, de accesibilidad a estos territorios naturales con el enfoque de conservación. O sea, lo que nosotros buscamos en nuestros proyectos es potenciar los servicios ecosistémicos que esos territorios están prestando para el ecosistema, pero también para las comunidades que están aledañas. Entonces también hay un análisis social, hay un análisis territorial, pero también de todos esos servicios que ese territorio presta. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, observar el territorio, conocerlo y conocer muy bien a esas comunidades que viven en él y que finalmente son los usuarios actuales y los futuros de estos proyectos que generamos. En ese sentido, y las cosas que estamos hablando, la participación ciudadana, que es algo clave, cómo hoy en día, que muchas veces lo hemos hablado también en algunos episodios, el rol del arquitecto, el diseñador como profesional, o sea, profesiones más creativas, pero tienen también mucha técnica Mm. en el contexto actual. ¿Cómo crees tú que se pone en valor el rol del arquitecto en casos de esta índole, como proyecto muy sensible, pero a la vez que tienen muchas voces que tienen a veces intereses distintos y uno tiene que saber sintetizar cómo el arquitecto tiene que operar ahí? ¿Cuál es Sí. como el valor que se puede dar? Sí, bueno, es interesante el rol del arquitecto y ahí yo siempre también con alumnos de arquitectura o personas que se están formando en la profesión, les comento que el arquitecto tiene un rol bien mucho más amplio que el solo diseñar. Yo creo que nosotros a ratos somos medios psicólogos, somos sociólogos, antropólogos, tenemos un poquito de todo y eso también yo creo que enriquece harto la profesión. ¿Ya? Nosotros tenemos un rol que va más allá del dibujo del proyecto, del dibujo técnico, de la materialización, de la búsqueda de materiales. Yo creo que también esa manera en la que nos vinculamos con las comunidades fortalece mucho el quehacer de la profesión, ¿ya? Saber filtrar es súper importante, o sea, como te digo, te llegan muchas demandas, demandas que necesariamente o no necesariamente el proyecto va a poder cumplir, ¿ya? O sea, no sé, hemos estado enfrentados en algunos casos a procesos de diagnóstico y diseño participativo donde las personas de una comunidad nos dicen,
que tenemos un mal clima laboral y queremos que este espacio nos mejore, yo no sé si ese espacio necesariamente va a cumplir ese desafío tan grande. Puede aportar, puede generar mejora, pero quizás la arquitectura no sea suficiente, ¿ya? En ese sentido, yo creo que tenemos que tener muy claro el manejo de las expectativas, el manejo también de los tiempos, cómo poder escuchar, ser muy abiertos, no ser atinados también. Yo creo que en ciertos casos uno puede en estos procesos participativos ir dándose cuenta de ciertos focos de conflicto que se van levantando y cómo ir poniendo los contrapesos y las pausas y decir, miren, esto quizás no es para esta conversación, no es para esta. Hay algo ahí también de mediación que uno hace mucho en estos procesos. Por eso yo digo que, claro, la formación del arquitecto eh, es mucho más que lo que uno podría traer, como yo te decía, en esa idea preconcebida de qué hace un arquitecto, esta mirada de chico cuando grande. Y claro, uno en el ejercicio se va dando cuenta del rol importante que uno tiene como un comunicador, como un poco ir marcando los tiempos, los ritmos, en saber cómo llegar bien a una comunidad y no como para engatusarla, sino porque también llegar o sea, la postura desde la que uno llega, cómo se acerca uno a las personas de esas comunidades, todo eso comunica para el proyecto, ¿ya? Exacto. Yo creo que hay un tema clave que lo estáis mencionando, como muchas veces llegar con cierta humildad a donde uno va a trabajar y que el trabajo también hable por sí solo. O sea, si uno demuestra rigurosidad y Sí, probablemente, no sé, un estudio acabado del lugar, el prejuicio que quizás probablemente algunas personas pueden tener, ah, no, él viene de afuera, no conoce el lugar. exacto. Uno tiene que, con profesionalismo y con argumentos técnicos y también con la asertividad en el diseño, demostrar Ujú. que no, po, esto se está haciendo bien, hay un conocimiento, hay una observación, hay una escucha, Sí, y eso yo creo que después valida solo el mismo proceso, al mismo arquitecto que está proyectando. absolutamente, absolutamente. Y los procesos son muy importantes porque cuando una comunidad se sintió participante, escuchada y activa en un proceso, después ellos mismos tú ves que dicen, no sé, reconocen este espacio se diseñó o se hizo porque yo estuve ahí, yo lo Exacto. mencioné, para mí fue importante y esa sola acción hace que ellos después, si ven, no sé, a un grupo vandalizándolo o tomando en ese espacio, ellos mismos dicen, oye, esto no, este lugar no es para esto. La pertenencia, Se genera una clave. pertenencia, pero increíble. Exacto. Sí. Respecto a eso mismo y vinculándolo a algo, un proyecto que me parece muy interesante, en la fundación, y te lo escuché en la charla de la Era Sur, hablaban del el paisaje como infraestructura terapéutica Ujú. y hacían mención de los jardines sanadores. Sí. ¿Qué significa los jardines sanadores? ¿Cómo fue ese proceso? Y sobre todo entender el beneficio, si lo han medido o no, si es tangible a los mismos usuarios, a la gente que ocupa esos jardines. Sí. Bueno, el tema de los jardines sanadores es una de nuestras líneas estratégicas en la fundación y nos ha acompañado desde el principio, desde que se fundó el grupo. Tiene que ver con algo que no inventamos nosotros, era una práctica o una corriente que se venía dando desde los años 70, 80 en Norteamérica, en algunos países de Europa, Asia también, y que tenía que ver con esta vuelta a la incorporación de la naturaleza dentro del proceso de recuperación, no solo de los pacientes, que de alguna manera son los primeros beneficiarios de una comunidad hospitalaria, sino que también de los funcionarios y de los familiares que se ven en todo este proceso sometidos a altas cargas de estrés, de nerviosismo, de incertidumbre, etcétera. Entonces, claro, por ejemplo, en Estados Unidos se habían realizado estudios comparativos donde
a una comunidad similar de pacientes de una enfermedad, se les sometía a algunos a una visión de un paisaje, o sea, algunas, no sé, 15 camas de pacientes con una misma enfermedad estaban enfrentados a ventanas con naturaleza y los otros estaban enfrentados a ventanas que miraban otro edificio. Entonces se hizo ahí un análisis clínico con mediciones y se detectó que los que habían estado enfrentados a una ventana con naturaleza empezaron a requerir menos consumo de fármaco, a reducir sus tiempos de permanencia en el hospital. ¿Ya? Entonces, ese estudio Increíble. comparativo, Mm. que claro, era mirar a través de una ventana, ni siquiera estar en el espacio, ya generaba cambios súper positivos. Y a partir de ese proceso nosotros empezamos a generar vínculos en hospitales. Nuestro primer caso fue en el Hospital del Salvador, aquí en Providencia, que es un hospital, como muchos en Chile de los antiguos, concebido en torno a patios, ¿ya? Como estos, como campus con diferentes pabellones y patios interiores. Em, el Hospital Salvador en ese minuto, hoy día ya el hospital nuevo del ala norte ya está construido, pero estaba en ese proceso de transformación de todo este cambio que se venía de modernización de una de sus áreas, que implicaba también la pérdida del gran parque central. La construcción del nuevo edificio implicó eliminar un parque gigantesco que había en el Hospital Salvador y iban quedando estos patios interiores de las distintas unidades. Y ahí nosotros tuvimos una primera experiencia en el Jardín de los Naranjos, que es un jardín que no está asociado a ningún área en específico, sino que tenía como una pequeña cafetería. Y básicamente en ese espacio lo que nosotros hicimos fue diseñar un paisajismo, ¿ya? Muy bonito, muy bien valorado, pero quizás no necesariamente terapéutico, ¿ya? O sea, terapéutico incipientemente, porque yo creo que todos sabemos que estar en contacto con la naturaleza hace bien, sana, despeja el alma, los pensamientos, pero no es necesariamente diseñado y pensado para una comunidad específica, etcétera. ¿Dónde se produce el cambio? En la incorporación de un diagnóstico que ya no solo es social y físico-espacial, sino también un diagnóstico clínico. Saber a quiénes estamos recibiendo en esas unidades, cuáles son sus dolencias, sus males, sus procesos de recuperación y diseñar estrategias específicas para esas comunidades asociadas. Yo creo que en ese paso, cuando aparece ese diagnóstico clínico, es que se empiezan a hacer proyectos que efectivamente transforman a la naturaleza como como una herramienta de sanación, no solo por esta como base que uno tiene, sino que de verdad se transforma en un espacio terapéutico, tal como lo puede ser una sala de recuperación o un pabellón o una sala de espera. Esto es también un espacio. Eso es lo que nosotros hemos querido instalar en estos lugares. No es una terapia alternativa, es una terapia que Exacto. la idea es que Mm. esté dentro del proceso. La medicina con los años se hizo muy aséptica, se hizo puertas adentro, ojalá lo más inmaculado posible, que no haya ni una mancha, ni una polvo, nada, ¿ya? Em, y eso claro, trajo beneficios, pero deshumanizó también la recuperación. Hoy día un paciente que tiene que estar internado 2, 3 meses en una clínica pierde total autonomía, pierde la noción del tiempo, eh, pierde el poder de decidir y eso lo va desgastando también. Y eso hace que su recuperación no sea todo lo eficiente o beneficiosa que uno esperaría. En ese sentido, creemos que la naturaleza, estos espacios de naturaleza pensados específicamente para esas comunidades, diseñados a partir de esos diagnósticos, pueden ser parte de ese proceso. Y hemos visto que los beneficios son gigantescos. Hemos expandido esta red de jardines sanadores. Hoy día ya contamos con alrededor de 20 jardines sanadores construidos principalmente en la región metropolitana y en la quinta región, que es donde tenemos más experiencia, pero también hemos podido
abarcar estos lugares a otras regiones del país. Y hoy día también, y es parte de lo que me preguntaba Rodrigo, contamos con un estudio, una evaluación de impacto social de los jardines sanadores, que trabajamos en conjunto con el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado, con quienes tenemos una colaboración de largos años. Y a través de este estudio pudimos analizar en detalle 8 de estos casi 20 jardines sanadores, a los cuales les aplicamos instrumentos de medición en un pre-ingreso al jardín, un durante el jardín y un post-jardín. Y vimos cómo claramente esos tiempos de estadía para estos usuarios, a través de diferentes instrumentos de medición, como te explicaba, reduce el estrés, mejora el bienestar, la sensación de calma con la que salen esas personas después de ese espacio, un poco la ansiedad, el nerviosismo, la violencia, incluso en algunos casos con la que vienen, se les calma, se les ralentiza en estos espacios, perciben los olores, los colores de la naturaleza, pueden moverse de manera autónoma porque los senderos están diseñados con accesibilidad universal, entonces permiten que tanto personas en sillas de rueda como personas con movilidad reducida puedan recorrer estos espacios. Entonces, tenemos esa evidencia que es muy positiva porque nos permite demostrar el valor de estos espacios, pensando un poquito en elevarlo a esto políticas públicas y definir, por ejemplo, que cada hospital o centro de salud cuente con un jardín sanador diseñado específicamente con estas características, y ahí hacer súper harto la distinción entre un paisajismo, algo solo bonito a los ojos, o un espacio diseñado con técnica, con arquitectura como específica. Y claro, y aspiramos también a poder en un futuro hacer estas evaluaciones clínicas, lo que yo te decía, reducir consumos de fármacos, reducir tiempos de estadía en clínicas y hospitales. Contar con esos estudios, por supuesto que es un proceso más costoso, pero que sería también una tremenda herramienta para demostrar concretamente ese poder sanador de la naturaleza. Yo creo que le debe pasar a mucha gente que está en un hospital, que ya estar en el lugar tiene una cierta carga y me imagino lo que tú comentabas, cómo se pierde la noción del tiempo, estar mirando siempre lo mismo, no hay una pausa, incluso me imagino que la misma luz que uno entiende que muchas veces en la mañana, el atardecer, es distinta, probablemente quizás la sala es casi siempre la misma, Sí, y generar esa como pausa es como sentirse vivo, estar sí. como consciente del lugar donde uno está, lo mismo estos jardines, yo creo que ayudan mucho en ese sentido, que la gente se sienta como con nivel de cortisol mucho más bajo, Mm, mm. probablemente una dinámica que si la comienzan jamás la van a querer terminar, o sea, porque sienten, yo creo que ellos genuinamente que les hace bien. Yo creo que mientras uno más cerca esté de la naturaleza, inevitablemente va a sentir menos cortisol, Sí. menos ansiedad y sobre todo hoy en día, que muchas de las enfermedades son mentales Mm, mm. y lo físico también está muy relacionado con el tema mental. Y siguiendo esa misma línea que a mí también me parece un proyecto increíble, es el humedal que está en Río Maipo. Y ahí hay dos miradores que son emblemáticos de ustedes, que es el mirador Siete Colores y el mirador Rayador. Sí, No sé si los podéis explicar. Bueno, en el podcast, durante este episodio, se van mostrando imágenes. sí. Entonces la gente va a poder entender si no conoce el proyecto, que Buenísimo. a mí me parece súper bien logrado y a la gente, lo que hablamos en un principio, probablemente le hace mucho sentido que se diseñe y se construye con esa sensibilidad. Sí, sí. Sí, son proyectos emblemáticos claramente para la fundación, para el equipo completo, y que se han ido también transformando en íconos de ese parque del Santuario de la Naturaleza del Humedal Río Maipo, que lo hacen reconocible y es un atractivo también para las visitas. Em, a ver, antes de hablar de los proyectos, creo que hay algo que también comentaba ahí en la charla de Ladera Sur a la que asististe, Rodrigo, que tiene que ver con
algunas herramientas que nosotros usamos para el diseño de arquitectura. Una de ellas es la biomímesis, ¿ya? ¿Qué significa la biomímesis? Es una ciencia que entrega o que busca soluciones a los problemas humanos en respuestas que ya dio la naturaleza, ¿ya? O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo que la naturaleza es muy sabia, que quizás va varios pasos más adelante que nosotros, a pesar de que muchas veces creamos lo contrario y tratemos de dominarla. Em, y en ese sentido, la biomímesis dice, tenemos un problema humano, ¿cómo lo resolvemos? Miremos cómo lo hizo la naturaleza, ¿ya? Y ahí encontramos múltiples respuestas para temas ingenieriles, temas de transporte, temas de vestimenta, de infraestructura, o sea, hay para lo que uno quiera. Em, Hay un libro muy bueno, no sé si lo has visto, Animales sí, Arquitectos. Muy bueno, buenísimo. muy interesante. Me lo regalaron en la fundación. Ah, De buenísimo. hecho, mi equipo me lo regaló, así que Buen regalo. sí, sí. Entonces, a ver, en el humedal del Maipo, posterior a esta experiencia media traumática que yo te contaba Sí, antes del centro de interpretación, em, varios años después, la municipalidad, nosotros en el año 2018 em, firmamos un comodato de administración de este parque que la naturaleza había generado, que eso también da pa alguna conversación interesante porque es un modelo de gestión bien interesante en este tipo de territorio, esta gestión público-privada entre un municipio que es propietario y una fundación que administra y que se encarga de el día a día de alguna manera de todos los programas que tenemos en este parque. Nos entregan eso y nos dicen tenemos X cantidad de recursos para ejecutar una infraestructura. Estábamos también con el tiempo medio al límite, que es una de las cosas que habíamos hablado antes, que no es el ideal, pero ya de alguna manera teníamos la experiencia, teníamos mucha más data, más base, y en ese minuto se nos planteó o planteamos en conjunto como la necesidad de generar una torre de avistamiento. El sitio del humedal Río Maipo es bastante plano y no necesariamente uno siempre tiene vistas de todos los subecosistemas que se generan en el lugar. Tenemos en un terreno pequeñito, de no más de 40 hectáreas, tenemos la desembocadura del río quizás más importante de la región metropolitana, que viene con toda esa carga y esa presión desde la cordillera hasta el mar. Tenemos todo un sistema de playa y dunas, matorrales arbustivos, estuario, pajonales. Entonces es muy diverso, pero es difícil apreciarlos todos al mismo tiempo por esta planicie que se forma. Entonces, tener una torre de avistamiento que no implicaba subir mucho, uno ya subía, de hecho, cuando uno está en las pasarelas hoy día en el humedal, ya tienes visiones bastante panorámicas, habiendo subido 1,5 metros sobre el nivel de terreno. Pero queríamos hacer esta torre. Hicimos unas calicatas ahí para ver las condiciones del suelo en el lugar donde la queríamos ubicar. Y bueno, a los 50 centímetros ya nos empezó a aparecer agua. Entonces claramente los ingenieros nos recomendaban, si es que íbamos a hacer una torre, tener la menor cantidad de fundaciones posibles por este tema, el tema constructivo de lo que implicaba hacer varios hoyos y que iba apareciendo que tú hacías uno y se derrumbaba el, lo el- otro. el otro. Entonces estábamos en esa lógica y nuevamente en este proceso de un poco cómo lo ha hecho la naturaleza frente a un problema como ese, ¿ya? Y estábamos en eso cuando, bueno, mirando a algunos de los habitantes del humedal, las aves son uno de los habitantes principales. Este es un ecosistema que recibe alrededor de 190 especies distintas de aves, que es un gran número, Claro. ¿ya? Tanto residentes como migratorias. Nos encontramos que el siete colores, que es una ave característica de los ecosistemas de humedal a lo largo de Chile, em,
una ave muy pequeñita pero muy ingeniosa, tejía sus nidos en forma de cono alrededor de una vara del totoral, ¿ya? En una lógica estructural bien interesante porque, claro, esa vara tiene solo un punto de anclaje en el suelo y este cono se iba tejiendo con ramas, con desechos que la iba encontrando y también, claro, como nacía el cono, partía angosta y pequeña en su base y se iba aumentando para tener el diámetro necesario para que el siete colores pudiera poner los huevos de sus crías, poder anidar. Em, y en ese proceso nos dimos cuenta de que ese diseño eh, respondía a muchas de las consultas o de las dudas que teníamos nosotros para la generación de esta torre, ¿ya? Tener una sola fundación, tener una forma que fuera ojalá lo más reducida en la parte baja y lo más amplia en la parte alta, que era donde necesitábamos concentrar a la mayor cantidad de personas para tener esta vista panorámica. Entonces, nada, nace desde este arquitecto natural que es el Siete Colores, que junto a otras aves también diseña sus nidos de una manera muy ingeniosa. Tomamos esa base y diseñamos esta estructura que tiene un solo eje central, un poste que sería la vara del totoral, y desde ese poste se desprenden la escalera, las plataformas y los cerramientos que serían todo esto, estas pajitas que teje el ave para llegar a la parte superior del cono con un diámetro que hoy día nos permite tener alrededor de 8 personas, 8 o 10 personas al mismo tiempo, teniendo una perspectiva en 360 grados del humedal completo. Así que esa fue la lógica. Hoy día se ha transformado efectivamente en un icono, pero lo interesante es cómo hoy día desde diferentes vistas este nido de tamaño gigante del siete colores se va fundiendo con el paisaje, respeta muy bien su entorno, como que se ha ido fundiendo con la naturaleza. Hoy día tú lo ves desde lejos y ves efectivamente como si fuera un pequeño nido metido dentro de esta naturaleza. Entonces, eh, em, nosotros lo entendemos como una arquitectura que educa, ¿ya? Porque por un lado es una infraestructura que no solo es funcional, no solo sirve para ver, sino también para enseñar este arte de construir que tienen las aves, ¿ya? Y sirve también para dejar corredores libres para la naturaleza, o sea, el potencial ecológico del parque no se ve eh, afectado por una infraestructura como esta, que luego se acompaña de todo el sistema de pasarelas y señalética, sino que se funde muy bien y lo potencia. De alguna manera, lo que nosotros hoy día hemos hecho en el humedal, algunas de las principales acciones de conservación, tenemos conservaciones de aves específicas, restauraciones ecológicas, pero también el formalizar un solo recorrido elevado en pasarela nos ha permitido ordenar esos recorridos y que de alguna manera los otros lugares que hasta antes de esa planificación podían ser accesibles por cualquiera, hoy día esa accesibilidad se reduce a esos recorridos que hemos formalizado y eso también se ha traducido en que la naturaleza circundante se ha potenciado. Ahora yo creo que eso es clave, como tener educación ayuda a entender lo que uno está viendo. Y si uno sabe lo que está viendo, lo cuida, lo resguarda. Sí. Porque ¿cómo vamos a valorar algo si no sabemos qué estamos viendo? Entonces, la educación es esencial para poder preservar y cuidar nuestro ecosistema. Y obviamente tiene que haber una infraestructura que sea acorde. Y lo que tú decís que muchas veces, bueno, este proyecto en particular suma y no resta, como Mm. que es de ahí, uno lo ve y es como parte del proyecto, se adapta muy bien y yo creo que eso es muy interesante. Y otra cosa que también me parece clave es entender cómo, con todas estas cosas que estamos viendo en el último tiempo, el arquitecto obviamente muchas veces, y la esencia es proyectar, pero también cómo tú lo ves
con el tema de la preservación, más allá, si el arquitecto debería involucrarse en las políticas públicas Mm, en mm, cuanto a definir zonas de conservación, asesorar para el tema de definir ciertos usos, estar de una manera más activa, mm. definiendo estrategias más nacionales. Quizás debe haber dentro del Ministerio de Medio Ambiente como una entidad que se dedica a eso. Sí, sí. Para no perdernos, Rodrigo, te voy a contar antes del mirador rayador que lo dejamos de lado. Sí, sí, de ahí podemos retomarlo. Después, Sí. o te respondo la pregunta, No, mejor la del rayador. mejor Y la de ahí vamos con eso. para irnos. Lo que pasa es que también está en la línea de la biomímesis y la respuesta a problemas que nos enfrentamos nosotros de diseño con soluciones de la naturaleza. El parque, bueno, para los que no lo conocen, es un polígono medio irregular, pero uno de sus vértices está muy próximo a la playa Marbella, que es una playa de la comuna de Santo Domingo que también es muy concurrida por la gente de Llolleo, San Antonio, las comunidades vecinas. Em, entonces, el parque hoy día, el Humedal Río Maipo, es un parque que tiene como múltiples frentes muy accesibles, muy vulnerables. O sea, cerrar el parque para su total conservación es prácticamente imposible porque hay dos frentes que nunca los vamos a poder cerrar, que es el frente de la playa y el frente del río. ¿Ya? Em, entonces, nuestro acceso formal está por el centro del parque, que es desde una calle, que tú llegas a la zona de la administración y de ahí vas recorriendo los senderos hasta ir avanzando como bordeando el Pajonal, luego la playa del estuario y llegas a la playa de la Duna, ¿ya? Que es la playa que visita la gente. Pero se da de todas maneras un acceso informal desde la propia playa. Y muchas personas que van a ese lugar históricamente o de manera esporádica, no saben que en unos pocos metros hay una zona de conservación, un santuario de la naturaleza, ¿ya? Como te decía, con todo lo dinámico que es, uno instala una señalética y esa señalética o te la lleva la ola o te la tapa la arena, ¿ya? Entonces es difícil como poner un punto de límite entre lo que es la playa formal y la playa de conservación. Mucha gente entra en auto, mucha gente entra con sus perros, que son una amenaza Claro. importante para las aves que anidan en los sectores de la playa. Y en ese sentido, el desafío era marcar ese límite, ¿ya? En este vértice del parque. Y estábamos un poco en eso cuando nuevamente observando la naturaleza, viendo la respuesta de las aves, nos llamó mucho la atención el rayador, que es un ave que es migratoria, que visita el parque y que cuando se alimenta vuela rasante por la laguna y va con el pico como entreabierto. eh, y claro, recogiendo su alimento, pero a su vez dejando una línea súper marcada es un pico bien filudo, entonces va dejando una línea muy marcada en el agua. Eh, y de alguna manera ese como límite virtual que deja el rayador nos pareció una imagen súper bonita para también nosotros marcar este límite medio virtual, porque sabíamos que un límite permanente en la playa no se iba a mantener, y diseñamos este mirador con la forma del pico entreabierto del rayador, y que claro, hoy día es un icono que está ahí en el acceso a la playa. Se formaliza también esa diferenciación entre estar en un área pública a un área protegida para generar también un cambio de pausa, nos permite tener un espacio de contemplación, pero a la vez donde un guardaparque en las temporadas de mayor presión, principalmente en las temporadas de verano, pueda estar ahí físicamente dando información a la gente que hace ese tránsito. Entonces, cumple esos múltiples roles, pero tiene a su vez
esta carga simbólica de esta ave que deja esa marca en el territorio, como nosotros también queremos ahí generar este límite. Entonces, nada, son dos ejemplos bonitos, bien icónicos del parque y que le han ido dando forma también a esta arquitectura arraigada al paisaje. Sí, o sea, yo vi los dos proyectos y son increíbles, muy, muy bien logrados y yo creo que la gente, lo mismo que estamos hablando antes, los niños, los adultos, cuando van a visitar el lugar, hacen una correlación probablemente muy intuitiva con la arquitectura y con la misma fauna que hay en el sector. Entonces, además que la arquitectura por sí misma sirva para educar, lo encuentro increíble, o sea, súper interesante. Sí, sí. Y el tema de cómo ves tú la política pública y el rol del arquitecto. Sí, yo creo que los arquitectos cumplimos un rol súper importante en las políticas públicas. Venía pensando, claro, yo creo que esto también se conecta con la pregunta de las comunidades porque un poco, si uno hace memoria, es difícil encontrar arquitectos en la primera, al menos en Chile, como en la primera línea de la política. Yo creo que estoy casi seguro que ni un arquitecto ha sido presidente. Eh, Seguramente ministros de vivienda, urbanismo, pueden haber habido arquitectos, pero no es lo más común. Pero sí hay muchos arquitectos alcaldes, históricos y actuales. Y ahí me parece que es interesante porque el arquitecto pertenece mucho al territorio, ¿ya? No al territorio y a las comunidades. Entonces, ese vínculo que tienen los alcaldes, en este caso, con sus territorios, con sus comunidades, el puerta a puerta, el conocer el problema real de esas comunidades, es interesante porque yo creo que las respuestas que da el arquitecto son respuestas bien tangibles y bien prácticas también, ¿ya? A los problemas que tienen esas comunidades y esos territorios. Ahora, en el tema de las políticas públicas, por supuesto que cumplimos un rol importante que trasciende. Yo creo que hoy día, por ejemplo, las normativas, hay una importancia de cómo aplicar estas soluciones basadas en la naturaleza a la normativa a la manera en la que estamos haciendo ciudades, ¿ya? No todo necesariamente tiene que ver con coeficientes de constructibilidad, usos de suelo, rasantes, sino que también el paisaje urbano, los corredores ecológicos, también tienen que ser elementos que se vayan incorporando a estas normativas. Yo creo que hoy día yo veo avances desde los municipios, desde los gobiernos regionales para incorporar también estas normativas de conservación de bosques, conservación de humedales, a sus propias normativas. La idea es, o al menos así lo veo yo, que no nos llenemos de normativas, pero sí que tengamos normativas funcionales que se correlacionen entre ellas, no que choquen entre ellas. Nosotros en el año 2022 en la fundación nos tocó diseñar un modelo de gestión de parques metropolitanos de humedales a nivel regional. Este era un modelo que tenía que ser diseñado para todo el territorio nacional, pero aplicado en dos proyectos pilotos, uno en Coquimbo y otro en el Gran Concepción. Eh, y lo interesante de eso era cómo poder eh, teníamos el desafío de hacer conversar dos políticas que quizá estaban un poquito en veredas distintas, que era la política de parques urbanos de Minbu y la ley de humedales urbanos del Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? Entonces, claro, por un lado, Minbu tiene su lógica de hacer parques urbanos, y el Ministerio de Medio Ambiente, yo creo que para ellos el ideal es que los terrenos se permanezcan o se preserven lo más prístinos posible. Entonces, nosotros creemos que puede haber una alianza también entre esas dos políticas y que zonas de conservación pueden ser también zonas usadas como espacio público
para ampliar las áreas verdes comunales, para vincular a las comunidades con sus territorios nacionales. Entonces, ahí yo veo que hay un buen punto de dos políticas que quizás conversan o van por veredas paralelas, cómo ir encontrándole puntos de conexión. Y ahí yo creo que desde la arquitectura, desde la arquitectura del paisaje y el vínculo territorial, nosotros tenemos una voz importante que sacar para que se generen esas conexiones, ¿ya? No solo una ciudad funcional, una ciudad práctica, sino una ciudad conectada con sus territorios. Yo creo que finalmente no nos... vuelvo a la experiencia traumática del mirador. Cuando hacemos cosas eh, contrarias a la naturaleza o no pensadas desde la naturaleza, tenemos problemas. No sé, yo ahí ese día ponía el caso de los edificios de las dunas de Concón. Seguramente ahí hay una planificación previa que nunca debiera haber permitido una Sí. edificación sobre esos territorios. Entonces, eh, o el secar humedales para construir condominios, finalmente ese humedal puede volver a aflorar y generar tremendos problemas. Entonces, eh, 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 tenemos también ese rol de incluir instrumentos preventivos también, y potenciadores de estos servicios ecosistémicos. Y finalmente, no sé, un humedal urbano no es solo el hábitat de ave y un paisaje bonito de visitar, es también un proveedor de agua potable, y por eso las comunidades ancestrales se emplazaban alrededor de estos territorios. Es un mitigador frente a eventos climáticos extremos como tsunamis o crecidas de ríos. Es un purificador del aire, un captador de carbono. Entonces, tener conciencia de eso, del valor de esos espacios, y que finalmente pueden potenciar un territorio más que ser el patio trasero feo, que es hoy día como se les ha mirado. Yo creo que ahí hay un rol importante en esa planificación urbana y territorial. Me parece súper potente lo que estás diciendo porque es esencial que, claro, como que ojalá el arquitecto esté más activo en el tema de las políticas públicas y el tema de la misma normativa no se contradiga una con otra, que es Mm, clave, mm, que haya un consenso entre los estamentos del Estado. Y volviendo paralelamente al tema de los proyectos, que había uno que también lo vi en el festival, que me pareció muy interesante, como para cerrar el tema de los proyectos, el Kamuna Center en Burundi, sí, que es un proyecto en África, que obviamente tiene toda una carga distinta. sí. ¿Cómo o qué implica hacer arquitectura con la sensibilidad que ustedes tienen acá en África? A distancia. Y además a distancia. Sí, sí, bueno, ha sido un proceso maravilloso el jardín terapéutico de Burundí, de Camuna. Primero, un poco como antecedente, claro, ha sido un proyecto que hemos tenido que desarrollar, como te decía antes, a distancia, sin perder nuestra metodología. O sea, no hemos traicionado la metodología del diseño participativo y el diagnóstico por estar a miles de kilómetros de distancia de este lugar, y por no conocerlo también, que es algo que nos duele de alguna manera, porque, claro, toda nuestra arquitectura y todo lo que hemos estado conversando hoy día se basa en la observación, en el contexto, en el contacto con esas comunidades, y en este lugar directamente no lo hemos tenido. Habíamos tenido una experiencia previa, y que yo creo que eso nos entrenó bastante, con un jardín sanador en Maullín que diseñamos en pandemia, y que lo diseñamos todo de alguna manera con un proceso como online. Y yo te diría que ese proceso fue bastante con un jardín sanador que se construyó y que de alguna manera ha sido muy significativo para las comunidades de Maullín, porque
el Hospital de Maullín no solo tiene un rol sanador por la vocación de cualquier centro de salud, sino que también tiene un rol comunitario. Es un espacio de encuentro de comunidades incluso indígenas que visitan este lugar. Entonces tenía ese doble rol social y sanador. Y gracias a Dios ha sido bien utilizado en ese sentido, ha tenido un buen proceso. Eh, y bueno, nos llega este encargo de la agrupación Aluma, que son los que llevan o los que han ido generando esta residencia para jóvenes que tienen problemas de drogadicción y de salud mental. Y de alguna manera es un proyecto de rehabilitación y de reinserción también. Y cómo no solo los espacios interiores de este centro prestan ese servicio, sino que también sus áreas naturales. Y para el diseño de esas áreas naturales es para las cuales nos contactaron a nosotros. Y bueno, tuvimos que hacer todo este proceso de diagnóstico a distancia para entender la cultura, una cultura bien compleja, muy distinta a la cultura que podríamos tener, al menos en Santiago. Yo creo que se asemeja a algunas culturas locales que nosotros hemos ido conociendo en el territorio nacional. Eh, Recuerdo, por ejemplo, yo siempre hago el paralelo entre Huentelauquén y Camuna, me parece que son casos similares en el sentido de culturas locales muy arraigadas a sus territorios, con temas ancestrales interesantes, con uso de materiales locales, con técnicas también de pastoreo, de conocimiento de su flora, de su fauna. Entonces me parece que son casos paralelos y que también nos han ayudado a entender esa cultura desde lejos. Y bueno, ahí desde ese proceso entendimos que estas comunidades viven, por ejemplo, a mitad de ladera, es un sector bastante montañoso, un sector rural montañoso, viven a media ladera porque, claro, las cumbres son demasiado ventosas, demasiado pedregosas, las bases de los cerros son demasiado húmedas, entonces se desarrollan a mitad de la ladera con edificaciones de forma circular por sus técnicas constructivas, rodeadas también de árboles que por un lado les proveen alimento, pero también materiales constructivos para, por ejemplo, las cubiertas de estas aldeas. Em, y claro, nuestra solución para los patios se desenvolvió a partir de estos anillos concéntricos que eran más amplios. El terreno es un terreno rectangular que va subiendo desde el terreno y que, claro, tiene una conexión con una calle de tierra. Y claro, estos anillos concéntricos eran más abiertos en la parte inicial porque se entendía que ahí estaban los programas más públicos, todo lo que se generaba en las huertas o en los talleres de artesanía se vendía también en este punto de encuentro con la calle y hacia el interior estos anillos se van de alguna manera cerrando y haciendo, generando espacios más introspectivos, más privados para generar terapias al aire libre, para generar ritos típicos del lugar. Entonces es bien bonito el desarrollo de este proyecto. Ha hecho mucho sentido. Hemos tenido también que conjugar el proyecto arquitectónico del centro con todas estas áreas naturales. Entonces también ahí se ha producido una mixtura bien interesante. Y así como en el caso de los miradores del Maipo hablábamos de la biomímesis, yo creo que acá nuestra inspiración ha sido el tema de la arquitectura vernacular, que es una arquitectura sin arquitectos, muy arraigada a los territorios, a la respuesta que dan esas propias comunidades con una economía local de decir, cuento con estos materiales, son los que sé trabajar, conozco mi clima, conozco mi topografía y en ese sentido sé que construyendo de esta manera me voy a proteger de los vientos, me voy a proteger de la lluvia, me voy a proteger de en algunos casos, en el caso de África, de los animales que me rodean. Entonces, esa forma de hacer arquitectura tan propia del lugar, que también la aplicamos en el caso de Huentelauquén,
fue la que nos llevó a hacer, a pesar de la distancia, un diseño que ha hecho mucho sentido a esas comunidades. Hoy día se está construyendo la primera etapa, la más cerca de la calle. Nos quedan dos etapas para las cuales estamos buscando financiamiento, en este caso principalmente internacional, pero sabemos que es un proyecto que tiene mucho sentido y que vamos a lograr ese encuentro de financiamiento. De todas maneras, estamos llegando casi al final del podcast y quedan dos preguntas muy interesantes. La primera, y a raíz de lo que estamos hablando, eh, los jardines sanadores, los dos miradores que hicieron en Río Maipo, el proyecto en Burundi, son proyectos que a la vez tienen mucho de propósito, de sentido. Entonces, para alguien que está saliendo de la universidad, un arquitecto o derechamente alguien que todavía está estudiando, Mm. ¿qué consejo le podríais dar tú para que tenga un oficio, un trabajo con un cierto propósito? Como que sienta que va más allá de lo tradicional, por así decirlo. Sí, yo creo que la clave la das en la pregunta, que es el propósito, ¿ya? O sea, la arquitectura, yo creo que es una profesión que, que puede tener mucho propósito, mucho bien a esas comunidades con las que uno trabaja. Creo que es una carrera muy interesante. Creo que un poco el mensaje a los futuros arquitectos y arquitectas es a no desanimarse, a saber que están estudiando una carrera que es maravillosa, que tiene un campo de ejercicio súper amplio. ¿Ya? Yo creo que ahí también hay un rol de las universidades de mostrar esa amplitud de ejercicio de la profesión. Yo lo vi, al menos durante mi estudio, súper acotado y se me ha ido abriendo en el ejercicio. Y creo que hoy día está mucho más amplio, pero yo creo que siguen habiendo cosas que todavía no están exploradas. O sea, esto que hablamos de arquitectura y conservación, por ejemplo. Hoy día, claramente, estamos en una problemática, ¿ya? Y la arquitectura tiene no todas las respuestas, pero sí tiene una voz que decir en esos problemas climáticos que estamos ambientando, que estamos hablando. Esto no tiene que ver solo con ciencia, no tiene que ver solo con biología, sino que tiene que ver también con soluciones reales aplicadas a los territorios, ¿ya? Entonces, ese abanico amplio creo que hace que la carrera sea muy rica, muy amplia y muy desafiante. Y buscar el propósito, yo creo que también saber que uno está impactando a miles de comunidades con sus acciones, ojalá que ese impacto sea positivo y en ese sentido invitar a las futuras generaciones de arquitectos y arquitectas a trabajar con las comunidades, trabajar de manera participativa. Yo creo que es también una enseñanza que hemos aprendido y que es muy valorable, porque finalmente tenemos que saber con esa humildad que no siempre nos caracteriza, porque sí, pues sí, somos artistas Tener también, cierto ego. entonces hay ciertos egos y nos gusta como dejar una marca, Claro. pero finalmente yo creo que ahí me acordaba de alguna pregunta que le hacía a otro arquitecto en otro podcast, que era ¿cuándo termina la obra del arquitecto? Yo creo que la obra del arquitecto no termina con nosotros, termina con la gente que lo usa. Finalmente nosotros tenemos que ser lo suficientemente humildes para decir, este es mi proyecto, este es un proyecto que se diseñó a conciencia, con el territorio, con sus comunidades, pero después puede ir mutando con sus propios usuarios y tenemos que de alguna manera tener ese rol de desprendimiento de estos hijos que vamos Mm. teniendo, que no necesariamente son nuestros, son de esos usuarios que lo viven y que a ellos son los que les tiene que hacer sentido y que si efectivamente los diseñamos en conjunto con ellos y no solo para ellos, eh,
lo más seguro es que los cuiden, les haga sentido, los mantengan y esas mutaciones sean para bien y no para mal de esa estética que por supuesto que nos interesa muchísimo. Claro, totalmente de acuerdo. Y lo último, hay una pregunta que es el sello del podcast. Mirando todo tu camino, cuando partiste cuando eras niño, que tenías cierta intuición por la arquitectura, pero no estabas tan claro, siempre te gustó la naturaleza, partiste trabajando en oficina, después ya en la fundación, haciendo arquitectura con mucho propósito, como Mm. los miradores en el río Maipo, también el proyecto que hablamos en África, que son cosas súper interesantes. Si pudieras viajar al pasado, hablarle a ese Felipe de 10 años, que tenía mucha ilusión con las cosas que venían a futuro y también disfrutaba el día a día, Mm. con todo lo que has vivido, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Le diría que... uy, qué difícil la pregunta. Eh, Creo que yo he ido aprendiendo o sea, yo también he tenido un proceso de transformación, siento, en este trabajo con la fundación. No solo yo creo que he transformado o he ayudado a transformar territorios y a comunidades, sino que también yo mismo me he transformado en mi manera de ver la naturaleza, de trabajar con ella y quizás le, le diría o inculcaría en ese Felipe niño como una mayor conciencia del valor de la naturaleza, no solo como el espacio físico donde nos movemos, donde jugamos, donde nos entretenemos, donde nos relacionamos con nuestros pares, sino que también que es un lugar que tenemos que proteger, que es un lugar que tenemos que respetar, que hay que entender, que no está a nuestro servicio como infinitamente, que nosotros lo impactamos. Y yo creo que ese Felipe con esa conocimiento desde niño, hay algo bonito en el trabajo de la fundación y es que no somos un equipo de arquitectos, somos arquitectos, biólogos, comunicadores, diseñadores, sociólogos, es un equipo muy multidisciplinario. Los proyectos los hacemos en conjunto todos, o sea, acá no hay una autoría de Felipe Correa en esto, es un proyecto trabajado en conjunto por todo este equipo, ¿ya? Y en ese sentido, ese trabajo multidisciplinario a mí me ha ayudado a entender cosas de las cuales no tenía pero idea. O sea, los microinvertebrados que hablan los biólogos, cómo se mezclan en estos paisajes, o el trabajo comunitario que traen los sociólogos. En ese sentido, quizás esta apertura de mundo que me ha ofrecido la fundación también, claro, yo digo, ese aporte a un niño que tenía esta ilusión, quizás en ese minuto de hacer casa solamente, eh, es finalmente tú puedes transformar territorios, incidir y ayudar a que quizás el planeta sea un poquito mejor con esos pequeños granitos de arena. Yo creo que eso es una visión bien interesante como para ponerla. Buenísimo, tremendo cierre, Felipe. Gracias por venir al podcast. Fue una conversación muy enriquecedora y estoy seguro que también lo haces para mucha gente. Gracias a ti, Rodrigo, nuevamente por la invitación. Me encanta lo que estás haciendo con el podcast, así que nada, súper súper interesado de ver cómo va a resultar este y de los otros invitados que vas a tener al estudio. Los dejo invitados para los que nos están viendo a seguir a la Fundación Cosmos, seguirnos en Instagram, visitar nuestra página web, visitar el Santuario de la Naturaleza del Humedal del Río Maipo, que está a 1 hora y media de Santiago. Entonces es un lugar muy accesible, es gratuito. Hoy día hay que agendar las visitas porque estamos en un proceso también, dada la gran cantidad de visitas que hemos tenido, estamos recomendando agendar la visita también por un tema de carga del parque.
pero es un tremendo panorama para la familia, para los colegios. Y por último, a comprar el libro El libro. Bienestar Territorial, que también fue una publicación que sacamos el año pasado a propósito de los 10 años de la fundación. Trae una serie de aprendizajes y lecciones que hemos recogido de estos 10 años trabajando con las comunidades y los territorios, y también trae una parte, el libro se divide en dos partes. La segunda parte tiene que ver con el análisis más detallado a nivel de proyecto de arquitectura de 12 proyectos icónicos de la fundación. Así que lo pueden encontrar ahí ¿cómo se llama lo de los libros? Contrapunto. No, no, o sea, en librerías está en Libro Verde y en Creado en Ah, en Chile. Busca Libre. En Busca Libre, eso. Igual vamos a dejar todos los links en el video y toda la información para que Buenísimo. ahí se puedan meter y comprar el libro. Excelente. Está muy interesante. Sí, sí, Sí. está muy bonito. Sacamos el premio de Chile Diseño como mejor publicación editorial del año 2025 también, así que es un muy bonito objeto, además de todo el contenido que tiene adentro. Y todo el trabajo que hacen, increíble. Así que el libro debe ser aún mejor. Bueno, gracias. Súper. Gracias, Felipe. Gracias, Que Rodrigo. estés muy bien. Igual.